Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 14 de esta parte 4 de la serie El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. La iglesia apropiada debe ser el producto del brote de la semilla de vida y debe ser como la planta de mostaza mencionada en la parábola de la semilla de mostaza. La iglesia debe ser comestible. En esta parábola, sin embargo, esa pequeña planta de mostaza cambió de forma, de naturaleza y de condición y se convirtió en un gran árbol. Ahora, donde las aves de los cielos podían venir y anidar. ¿Y qué es este gran árbol? Conforme a la historia de la iglesia, en el año 313, alrededor del 313-315 después de Cristo, el emperador Constantino adoptó el cristianismo como la religión nacional del Imperio Romano. Con esto él abrió la puerta para que muchos que no habían sido regenerados entrasen a la iglesia. Él alentaba a todos a convertirse en cristianos y les recompensaba por ello. Todo el que se bautizara recibiría una túnica y cierta cantidad de plata. En lugar de perseguir a la iglesia, el Imperio Romano le extendió la bienvenida. A partir de entonces la iglesia se convirtió en un gran árbol. Se convirtió en un lugar donde podían venir aves de los cielos a anidar. Se convirtió en lo llamada cristiandad. Innumerables pájaros malignos, espíritus malignos y personas malignas vinieron a alojarse en las ramas de este árbol. ¿Quién podría decir cuántas personas malignas y espíritus malignos están alojados en esas ramas? Hay muchos creyentes falsos en el cristianismo de hoy. Muchos de ellos son personas muy racionales y filosóficas, muy preparadas, que han obtenido grandes logros y posiciones. Ellos han ayudado a la cristiandad a crecer desproporcionadamente y no según su especie. Ellos han hecho que la pequeña planta de mostaza no sea de su propia especie, sino que se convierta en un gran árbol. La pequeña hierba debe producir algo comestible, esa pequeña planta de mostaza. Pero el gran árbol, en vez de producir algo comestible, se ha convertido en un lugar donde se aloja el maligno. Y esto corresponde exactamente a la situación actual de la cristiandad. Existen muchas ramas adecuadas solamente para alojar personas malignas. Cuanta idea maligna, cuanta estrategia maligna que se le ocurra, aquí tienes un lugar. Esta es la apariencia externa del reino de los cielos. En la apariencia externa del reino de los cielos no solamente está la cizaña y el gran árbol, sino también algo más escondido, la levadura. Leemos allí en Mateo 13:33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que fue leudado. En las escrituras generalmente la levadura no tiene un significado positivo, más bien denota algo que corrompe, que es maligno. La mujer aquí es una figura del romanismo, de esa iglesia católica romana. En Apocalipsis 17:3, Juan vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Esa mujer parece denotar a la iglesia romana y la bestia es el Imperio Romano. Eso denota la unión de la religión con la política. Cuando la cristiandad se convirtió en la religión nacional del Imperio Romano, la iglesia fue transmutada. Dejó de ser una pequeña planta de mostaza para convertirse en un gran árbol lleno de cosas malignas. Se le dio la bienvenida a cualquier cosa mientras viniera y se pusiera allí en el gran árbol. La mujer tomó la levadura que denota aquellas cosas pecaminosas, malignas, corruptas, y las introdujo en las 3 medidas de harina fina. La harina fina representa a Cristo como vida en forma de alimento. Es la que se usaba allá en el antiguo pacto, la harina fina en las ofrendas. El romanismo toma las cosas reales de Cristo, representadas por esa harina fina, y le añade cosas falsas, representadas por la levadura. Entre algunas de las iglesias protestantes de hoy se encuentran los modernistas. En el cristianismo de hoy, con sus seminarios y todo, ellos no creen que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, ni creen que Él es Dios, ni tampoco creen que Él nació de una virgen. El romanismo realmente, oficialmente, no se adhiere a esta clase de herejía, porque ellos reconocen que Cristo es el Hijo de Dios, incluso Dios mismo, y que nació de una virgen. En este sentido, ellos tienen harina fina en ese aspecto, pero le han añadido mucha levadura.
lo cual incluye enseñanzas de los infieles, herejías y cosas paganas. Mire, por ejemplo, el nacimiento de Cristo puede ser considerado o es definitivamente harina fina, la encarnación de Cristo. Pero a esto le han añadido, ¿qué cosa? Vamos a celebrar Navidad, que eso es levadura. La encarnación de Cristo es harina fina, pero la celebración de Navidad y el niñito y todas esas cosas, eso es levadura añadida. Cristo es la harina fina. Pero las imágenes y cuadros de Cristo son levadura. En los hogares de algunos creyentes, usted ha visto ahí esos cuadros de Cristo. Estos cuadros no representan fielmente a Cristo. Pues en ellos a veces lo ven muy bien parecido, ¿verdad? Pero la Escritura dice que cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra no había hermosura en él. Mira Isaías 53:2. Isaías 53:2. Estos cuadros son levadura. ¿Cuánta levadura ha sido introducido en la harina fina que es Cristo? Entre la cristiandad de hoy, amado, después de tantas y tantas discusiones y puntos de vista y todos los años vemos esto mismo ahora en las redes sociales. Muchos que en realidad han invocado el nombre del Señor siguen celebrando la fiesta, la de Navidad y otras fiestas que han tomado y diciendo que son fiestas cristianas. El 25 de diciembre ellos celebran grandísimos espectáculos y lo llaman una fiesta santa, ¿verdad? Según la historia, el 25 de diciembre se celebra el nacimiento del Dios Sol. Cuando el cristianismo fue adoptado por la religión estatal en los tiempos de Constantino, la gente solía celebrar el 25 de diciembre como una festividad dedicada a dioses paganos. Pero a fin de no desilusionar a tales personas, el romanismo sugirió que esa festividad continuase siendo celebrada y que se conmemorase allí el nacimiento de Cristo y todo el mundo estaría contento. Esta es la manera en que se ha metido levadura maligna. ¿Qué es la levadura? La levadura es algo que se añade a la harina para hacer que el pan pueda ser disfrutable, se pueda disfrutar más y sea fácil de ingerir. Si no se le añade levadura, el pan es demasiado duro para poderlo disfrutar. Con base en este principio, usted podrá entender cuánta levadura le hemos añadido a Cristo, porque Cristo puro es difícil de disfrutar. El romanismo y el cristianismo y todo le han añadido muchas cosas a Cristo, a fin de lograr que en realidad sea más fácil de ingerir, de tolerar. Por ejemplo, los romanistas que ven que decirle a las personas que Cristo es el Espíritu, que hay una posición espiritual sentados con Cristo en los lugares celestiales. A ellos les parece que esto es demasiado misterioso y van a decir, la gente no lo va a entender. Mire, vamos entonces a hacer una imagen. Entonces sintieron que era mejor erigir una imagen que representara a Cristo, de modo que la gente lo pudiera ver y entender. Erigir una imagen de Cristo, un cuadro con el propósito de ayudar a la gente a acercarse a Dios, es levadura maligna, aunque el propósito parezca bueno. En ciertos lugares hemos visto como algunas personas supersticiosas besan los pies, tocan las manos de esas imágenes de piedra o de metal y cosas que han hecho de Jesús o de María. Y esto es levadura. Ellos predican a Cristo, pero predican a Cristo más todo el paganismo, las cosas de los infieles y muchos ídolos que son levadura que le han metido. Estas cosas constituyen la apariencia del reino de los cielos y no son las cosas verdaderas. En la actualidad, entre el cristianismo religioso, hermano, hay muchas clases de levadura. Levaduras en la doctrina, levaduras en práctica, levaduras en poder, levaduras en autoridad. Hemos tomado cosas del judaísmo, hemos tomado cosas del romanismo y las hemos metido ahí con la misma idea de no separar a la gente, que más personas puedan aceptar y permanecer entre nosotros, pero no es así. En Mateo 16:6 leemos, y Jesús dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En Marcos 8:15 leemos, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos otra vez y la levadura de Herodes. En estos pasajes vemos ahí tres clases de levadura. La levadura que viene de los fariseos, la de los saduceos y la de los herodianos. La levadura mencionada en Mateo 13, la cual aquella mujer la escondió en 3 medidas de harina, se refiere a todas las cosas malignas en general, heréticas y paganas, que fueron adoptadas por el romanismo. Por la misericordia del Señor, amado,
No debemos tomar ninguna clase de levadura en las iglesias locales, en las congregaciones locales. Solamente tomemos a Cristo, tomemos únicamente al puro Espíritu vivificante. No pensemos, amados, que este asunto de la realidad del reino de los cielos y la apariencia es como algo inventado. Ahí no lo es, hermano. Esta es la revelación contenida allí en la palabra santa. Si comparamos estas dos sesiones de Mateo, podemos ver que hay una gran diferencia. En los capítulos de Mateo del 5 al 7 hay muchas cosas reales, puras y auténticas, tan reales, puras y auténticas, que a nosotros nos parece que son imposibles de cumplir. Claro, porque son asuntos de la vida. Pero en Mateo 13, en las 3 parábolas, lo que hay son cosas falsas y malignas. Por tanto, allí hay tanto la realidad del reino de los cielos como la apariencia del reino de los cielos en el libro de Mateo. Nosotros, amados, no estamos en la apariencia, sino que estamos en la realidad, y por vivir, experimentar esa realidad en nuestro vivir. Es imprescindible que no tengamos nada que ver ni con la cizaña, ni con el gran árbol, ni con la levadura. Esta es la realidad del reino de los cielos, y esta es la vida apropiada de iglesia. Una que revela constantemente el vivir en experiencia, revela la realidad del reino de los cielos. Vamos a seguir sobre esto en el próximo audio. Amados, la gracia del Señor sea con vosotros.